Comienza en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña. Un gusto de estar con todos ustedes una vez más en esta mañana de viernes aquí en la Radio María. Una radio que llega a tantísimos lugares y con tantísimas personas. Y de esta vez, con La Espadaña, queremos llegar pues, a esas personas que están en un hospital, que están en una clínica, que están postradas, que están llevando una enfermedad, porque traemos para ellas pues un mensaje de mucha ilusión, de mucho entusiasmo, de mucha esperanza y además lo hacemos con un joven de 23 años de Barcelona, que ahora en breve les vamos a presentar. Bienvenidos a este programa, que ahora comenzamos. Hola, buenos días. Buenos días. Tenemos con nosotros a Miki Feliu. Mucha ilusión de estar aquí. De Barcelona. Sí. 23 años. Acabando la carrera de Derecho. Ya queda, nada. Estamos ya enfilados a la recta final en este vértigo, lo que supone el trabajo de fin de curso, en fin, los exámenes, todo lo demás allá. Pero ven, con la gracia de Dios, Miki, nada. Todo saldrá. Intento. Y hoy me ha impresionado muchísimo y hemos dicho, hay que traer a Miki aquí a los micrófonos de Radio María porque Miki estos días está aquí por Ávila, el Monasterio de la Encarnación, y tienes una historia fascinante. Y bueno, ya hay muchos oyentes que están ahí sintonizando bien a ver de qué va la historia, porque creo, y es muy importante, a aquellos que nos escuchan, y son muchos, de los que llegan a la radio y están postrados con enfermedades, están pues llevando una cruz en su vida, traerle mensajes de ilusión, de esperanza. Y el tuyo es fantástico porque bueno, has sido un chico que a los 15 años te viste tocado por una enfermedad de cáncer. Sí, con 15 años empiezo a tener dolor y con 17 me diagnostican un sarcoma de Ewing, que es un cáncer de huesos infantil y muy mortal. Sí. ¿Cuál fue tu primer síntoma? Porque esas edades como dices, además a ti te gusta el fútbol. Claro. Pues pegué mal al balón, me dio una patada, ¿no? Justo. Y por ahí yo jugaba muchos torneos de fútbol y entonces vuelvo de un torneo que fue justamente en Fátima y yo vuelvo de ese torneo en Semana Santa con mucho dolor en el pie, muy cojo. Yo notaba que algo iba mal, pero bueno, pensaban que quizá era una sobrecarga y me empiezan a hacer pruebas y así fue un poco como empezó todo, ¿no? Con ese dolor del pie que al principio se parecía que era un tumor benigno y finalmente con el tiempo pues ha acabado pareciendo que era el foco de la enfermedad y entonces bueno, pues yo tuve que aprender al principio, el primer año y medio hasta que me diagnosticaron el cáncer, pues a convivir con este dolor en el pie y con la ¿Cuál es la reacción, Miki, de un chico de 15 años que le dicen, oye, mira, que esto no es cualquier cosa, que esto es un cáncer? Pues por suerte yo creo que ahí la gracia de Dios actúa de una manera muy bonita cuando tú dejes que actúe, ¿no? Yo hacía mucho tiempo que tenía el deseo de convertirme en una herramienta para que Dios me pudiera usar para lo que Él quisiera, ¿no? ¿Tú vivías la fe en ese tiempo? Yo vivía la fe, yo tenía una relación con Dios, sí que es verdad que la fe era un camino y yo había ido construyendo este camino y justo cuando me diagnostican la enfermedad, pues yo había estado preparando, el Señor había ido preparando en mi corazón pues este deseo, ¿no? El deseo de que todo el mundo le pudiera conocer, ¿no? Y entonces cuando llega esta enfermedad, yo pensé, pues mira, quizás esto es lo que el Señor quiere usar para que la gente le pueda conocer, ¿no? Y entonces esto me ayudó a saber que la voluntad del Señor se va cumpliendo en mi vida y que yo solo tengo que estar pues abierto, ¿no? Abierto a su gracia, abierto a su amor y que entonces que no tengo que preguntarme tanto el porqué de las cosas, sino el para qué, ¿no? Para qué puede el Señor utilizar esto que yo estoy viviendo. ¿Y tú has percibido que a través tuya mucha gente ha conocido al Señor? Tengo la suerte de que el Señor se encarga de que no lo perciba mucho, ¿no? Yo al final... Para fomentar la humildad. Sí, y yo siempre le he dicho, o sea, mi relación con el Señor, yo me lo quiero, nos queremos mucho, tenemos una relación muy bonita, mucho más por parte suya, evidentemente, pero nuestro pacto siempre ha sido el mismo, de decir, mira, yo haré todos los esfuerzos para que haya una persona en el mundo que se acerque a ti, ¿no? Que te pueda conocer un poquito más. Y a mí ya me habrá compensado hacer todo esto que he hecho si sirven para que una persona se acerque a ti. No necesito 2, 3, 4, con que haya una ya vale la pena. Oye, en estos 8 años que llevas de enfermedad, yo creo que sí pones un rostro y un nombre a alguna persona que sí se ha acercado al Señor.
Sí, sí, o sea, realmente seguro que podemos hablar de personas aquí, de gente que... Pero es lo ¿Tienes que... ese algo en concreto? ¿Qué te iba a decir yo? La enfermera, un compañero de colegio, un hermano tuyo. Sí, eh, puedo. No, no, y al final yo creo que ha sido esto, ¿no? Desde lo justo los que has dicho, en plan, desde amigos, que poco a poco ves cómo van volviendo, se van acercando, hasta en casa, como cuando llega un momento así, pues todo el mundo vive de una manera más unida y empieza a buscar al Señor de una manera más auténtica, o justo la historia de una enfermera del hospital, que también a raíz de conversaciones, pues acabó teniendo una conversión y casándose con un chico católico y hoy en día pues Uy, qué vive, maravilla. vamos, sí, sí. Oye, ¿cuál fue la reacción? Porque a lo mejor todos hemos tenido alguna experiencia en una edad de 15 años que estarías en cuarto de la ESO, Justo. ¿sí? Y oye, que tu pupitre, que tu silla queda ahí libre por un tiempo porque estás enfermo. ¿Cuál es la reacción de tus compañeros de colegio y de tus profesores? Sí, sí, claro. A mí me ingresan y, por ejemplo, mi grupo de amigos yo no se lo llego a decir a ellos porque a mí yo quedé ingresado en el hospital. Al principio me ingresan porque parecía una neumonía, porque yo tenía pues los pulmones encharcados y dicen, a ver, entonces me empiezan a hacer pruebas, empieza a parecer que es más grave y entonces ahí es como que se para un poco todo, ¿no? Pues porque mis amigos que me habían visto crecer desde hacía 12 años, que habíamos compartido pues el cole, las aulas y todo, de repente pues me vienen a ver al hospital, me ven súper delgadito, mucho más flojo y podía hasta parecer que yo no era el mismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que sobre todo lo que veían era esta tranquilidad, esta paz de la que irradia el Señor cuando le dejas entrar, ¿no? Y esto les hacía a ellos pues vivir con esperanza, ¿no? Viviendo mucho en la oración, muy abandonados y confiando en que si el Señor estaba permitiendo esto es porque sacaría algo bueno de todo. Sí. Y de todo esto, eh, algo también a nivel personal. O sea, ¿tú cómo lo fuiste llevando? De verte pues en esa edad de 15 años, que uno está soñando con ir acabando ya el colegio, comenzar una carrera, a nivel futbolístico, o el deporte, tantas cosas y de repente que te ves frenado. Claro, y el cambio es muy radical porque no es progresivo. O sea, Ujú. yo fui a entrenar un miércoles por la tarde y el sábado empecé a tener muchísima tos y el domingo ingresé en el hospital y de repente ya ingresas y una semana después, 2 semanas después te diagnostican el cáncer, ¿no? Entonces has pasado de todo a nada de golpe. Has pasado de ser un chico normal de 17 años con sus aficiones, con jugar a fútbol, ir al cole, ver a sus amigos, estar con su familia, a estar luchando por tu vida en un hospital con gente que es muchísimo más mayor que tú, ¿no? Y dices, a mí no me toca estar aquí, ¿no? Y a veces que sea todo tan de golpe, ¿no? Como cuando arrancan la tirita de golpe, a Sí. mí me fue mejor, ¿no? Porque no fue algo que viera cómo perdía todo progresivamente. Lo perdí todo de golpe y fue como un recordatorio, ¿no? De que el Señor, pues da y quita según Él cree y que el Señor siempre tiene lo mejor pensado para nosotros. Entonces yo tuve que aprender a vivir con lo mínimo, con mi vida, con lo que tenía, estando en el hospital, con las visitas que venían, con una bata, ¿no? Y entonces esto me hizo empezar a buscar a Dios cada vez de una manera más real, porque yo pensaba, ahora que no tengo nada, no tengo ni salud, mi familia está durmiendo en casa, a mí me toca dormir en el hospital, mis amigos van al cole, yo no puedo ir, no puedo jugar a fútbol, pues lo único que puedo tener es a Jesús. Y entonces voy a buscar a ese Jesús, ¿no? Y entonces durante las semanas del hospital, sobre todo las primeras, pues buscándole de una manera muy auténtica y no solo buscándole, sino además encontrándole, ¿no? Y a mí, yo siempre digo que me gusta poner ejemplos porque me ayudan Sí. mucho a entenderlos y me gustaría explicar uno que no fue lo que pasó realmente, pero a mí me ayuda a pensar qué pasó, ¿no? Y es que a mí hay un evangelio que me llama mucho la atención, que es el de cuando Jesús llama a Mateo, ¿no? Que dice que se cruzaron las miradas y Jesús le dice que le siga y Mateo le sigue, ¿no? No tiene más la conversación, me parece preciosa. Y a mí me gusta pensar que hubo un día en ese hospital, cuando yo estaba tirado en la cama, que entre toda esa gente, enfermeros, doctores y todo ese bullicio de personas, pasó Jesús, me miró y me dijo, sígueme, ¿no? Niégate a ti mismo, carga con tu cruz y sígueme. Y en ese momento yo le seguí, pues por lo que decíamos, ¿no? No porque fuera un chico muy listo, ni porque fuera un chico muy santo, ni porque fuera un chico muy capaz, ni muy iluminado, sino porque cuando te encuentras con la mirada del Señor, ¿a dónde vas a ir, no? Si te encuentras al Señor mirándote y diciéndote, niégate a ti mismo, carga con tu cruz y sígueme, y entonces yo le seguí también un poco desde el desconocimiento, desde el decir, yo creo que con esa mirada voy a estar bien cuidado, voy a estar bien atendido, y lo que me he encontrado después ha sido, bueno, estupendo. Sí, 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 sí. Y
ha habido gente, en razón de que ha tenido noticia de tu enfermedad, de tu forma de llevarla, que se ha acercado a ti buscando incluso consejo para que le des una serie de pautas a ver cómo puede llevar la enfermedad, sea personal o de otra persona. Hay un ingrediente que no todos tienen y es la fe. O sea, cómo la fe puede hacer que varíe mucho cómo enfocarlo. En tu caso, ¿cómo has podido transmitir a otras personas que buscaban encontrar algún tipo de consejo para su enfermedad? Claro, es mucho más complicado darle un consejo a alguien que no tiene fe que a alguien que tiene fe, ¿no? Porque para mí el consuelo de esta enfermedad, lo único que he encontrado que ha podido saciar la búsqueda de mi corazón en medio de este dolor, el intentar entenderlo, que la necesidad que tenemos todos siempre humana de entenderlo todo a veces, ¿no? Y ha sido pues Dios, ¿no? Ha sido el Señor, ha sido como me ha ido acompañando. Entonces, claro, cuando alguien me dice, oye, ¿me puedes dar un consejo? Yo a veces pregunto, ¿no? ¿Tienes fe o no tienes fe? Sí. Digo, porque va a cambiar mucho, porque si tienes fe no te voy a dar un consejo, te voy a dar una persona. Si no la tienes, Sí. pues te voy a intentar dar un consejo que te pueda ayudar, pero es un consejo que con el tiempo se te va a quedar pequeño, ¿no? Porque al final una cosa tan complicada, una cosa tan dura, pues no hay herramientas humanas suficientes a veces que nos puedan ayudar a vivir esto bien, con alegría, pues con los años, ¿no? Una cosa es vivir una enfermedad bien la primera semana, pues que humanamente puedes. Cuando llevas 6 años y te han dado palos por todos lados, pues cuesta más, ¿no? Y ahí es cuando, claro, yo he visto que la fe es, para mí, imprescindible. Yo la veo como una ventana abierta de par en par, que entra un sol maravilloso que ilumina pues un paisaje en el que todo es colorido, todo es brillo. Y no tener fe sería, y estoy recordando una experiencia de hospital que me parecía, vamos, como entrar en dos cuartos diferentes. Quien tiene fe, que tiene esa ventana abierta radiante, y quien no tiene fe, encontrar que tiene todas las persianas bajadas, las compuertas de la ventana puestas y no entra ahí ni un rayito de luz, y bueno, y una oscuridad y una situación ténebre, triste, donde no hay ninguna proyección. Sí, sí. Creo que bueno, son imágenes que nos pueden servir y que marcan ahí una diferencia. Y sobre todo porque muchas veces yo creo que nos pensamos que el tener fe implica que ya está. Si tú tienes fe, entonces todo fácil, ¿no? Yo entro en el hospital y como tengo fe, pues se ha acabado el sufrimiento, se ha acabado el dolor, se ha acabado... No, al revés, ¿no? El dolor sigue ahí, el sufrimiento sigue ahí. A veces hasta puede ser mayor, porque claro, si yo sé que Jesús me puede curar y en este momento está decidiendo no hacerlo, pues ahí también puede haber este sufrimiento, ¿no? Pero... En cambio, tú ves y lo ves desde una perspectiva completamente diferente, ¿no? Porque al final Jesús a nosotros no nos dice, oye, seguidme que todo será fácil, ¿no? A veces Jesús te dice, sígueme, es por este camino. Y tú dices, ¿qué camino? Si ahí no hay ningún camino, ¿no? Son todo zarzas, son todo... Y el Señor va haciendo camino con nosotros, ¿no? Y entonces, claro, que a veces nos podemos pensar que una vida de fe es una vida fácil y al revés, una vida de fe muchas veces puede ser una vida complicada, puede ser una vida con tormentas, pero que en medio de esa tormenta está el Señor. Y el Señor te acompaña con su paz, con su alegría, y eso es lo que marca la diferencia. A nivel espiritual, dado que estamos en Radio María, en La Espadaña, podemos hablar de esto con total libertad e intimidad si uno quiere. ¿Cuál ha sido tu proceso interno espiritual? Porque hablamos en estos casos a veces de conversiones, de que no, pues no tenía nada de fe, no pisaba una iglesia y me vino una enfermedad y bueno, tuve una conversión que ya es otra persona. Creo que también es interesante y puede ayudar mucho a nuestros oyentes de lo que vienen a ser, digamos así, un proceso gradual de fe, digámoslo así, de una reconversión, a lo mejor como sería, a veces decimos en Santa Teresa, una conversión, de bueno, la fe estaba, lo que pasa es que bueno, tenía un impulso. Tú eras un chico que sí tenía fe, que vivías la fe, pero bueno, ha habido un proceso que puede ser interesante en ti de lo que debió de ser antes del diagnóstico del cáncer a después de lo que estás viviendo. Sí, sí, y al final es esto. Yo siempre digo que yo no he tenido una conversión, yo tengo una conversión cada día, ¿no? Porque hay veces que cuando estaba en el hospital, que acaban de ingresarme, yo pensaba, es que en ningún momento podré tener más fe de la que tengo ahora, ¿no? Y ahora veo esa fe y digo, ostras, era una fe mucho más pequeña de la que tengo ahora, ¿no? A mí me gusta pensar que cuando Dios entra en tu vida, lo mejor siempre está por venir, ¿no? Siempre está por delante. Y en este sentido yo he ido haciendo un camino, yo he ido teniendo conversiones en mi corazón, pues cada día, ¿no? El Señor a mí también me ha ido
corrigiendo de una manera con mucho cariño, de una manera muy fraternal, pero de una manera también muy de ponerme en la verdad, ¿no? O sea, como el evangelio, como la Biblia cuando habla de la poda, ¿no? Sí. Pues a mí el Señor me ha ido podando y en esta relación con Él yo siempre lo he vivido, he intentado vivirlo con mucha intimidad. Y esta intimidad, este ir conociendo a Jesús, ha sido el que ha ido haciendo pues estas conversiones del corazón, que mi fe fuera creciendo y yo poder querer cada día más al Señor. Y hoy mi fe es diferente hace 3 años y es diferente hace 6. Y quizá pues al principio de la enfermedad era una fe que era más fácil vivirla, porque estás en un hospital, lo estás pasando súper mal, pero te puedes sentir muy querido por Dios, te puedes sentir muy cuidado. Claro, van pasando los años y hay momentos que puedes decir, pero Señor, ¿dónde te has metido? ¿No? Que tu amigo está enfermo, ¿no? Que estoy aquí, que llevo muchos años. ¿Dónde estás? ¿No? Y el aprender también a saber ver a Dios en estas circunstancias, en cuando todo parece que está más silencioso, cuando hay veces que puedes pensar, oye, Dios ya no me acompaña, ¿no? Pues saber ver cómo Dios sí que te acompaña y cómo Él me lo ha ido enseñando, pues al final esto ha ido siendo un proceso, ¿no? Y yo sé que ahora tengo una fe que me ayuda a vivir las cosas que tengo hoy en día y que mañana tendré otra, ¿no? Y que si Jesús está en mi corazón y si yo paso tiempo con Él, pues esta fe siempre irá más, ¿no? Llegaste a comentar que has recibido 250 quimios, es todo un número, y 100 sesiones de radioterapia. Sí, ahí está mi temor. Yo, cuando me hablan de la quimio, casi me pongo a temblar, porque yo durante 2 años hice estas 250 quimios en 25 ciclos, hacía 10 quimios por ciclo, y la verdad es que lo pasaba súper mal. A mí me costaba un montón. Yo siempre me imaginaba como la oveja que va al matadero, pero además, claro, yo pensaba, la oveja que va al matadero va porque la llevan. Yo estoy yendo yo voluntariamente y libremente, ¿no? Y sobre todo que según fueron pasando los meses yo me iba encontrando mejor, ya no tenía tanto dolor, físicamente me encontraba mejor y al final eran las quimios las que hacían que me encontrara peor. O sea, yo me encontraba peor muchas veces por la medicación, por las quimios, por el efecto, sí. Por el efecto que por la enfermedad en sí, ¿no? La frase de peor el remedio que la enfermedad, pues 100%, ¿no? Y entonces ahí también había un punto de hasta miedo a las quimios. Y había mañanas que yo sabía que empezaba el lunes un ciclo de quimio, me despertaba ese lunes por la mañana en mi casa sin haber empezado a hacer quimio y empezaba a vomitar ya, porque yo sabía lo que se venía, ¿no? Y ahí en los momentos más complicados sí que es verdad que yo siempre le pedía al Señor, ¿no? Que apartara de mí también pues este cáliz, por pequeño que fuera, comparado con el suyo, ¿no? Pero que bueno, que se hiciera su voluntad e intentaba pues ofrecer las cosas e intentaba que pasaran lo más rápido posible. Y hoy en día siempre pienso, digo, a mí mañana me dicen que tengo que volver a hacer quimio y sería lo más complicado que me puede pasar, porque ya sé lo que es, porque ya le he cogido el miedo, porque ya sé todo lo que implica, ¿no? Pero también sé que el Señor me estaría acompañando. A mí había otra imagen que me ayudaba mucho y era pensar que había un tubo de la quimio que salía a mi brazo y había otro que salía al de Jesús, ¿no? Que Jesús permitía que yo me uniera a su pasión con este sufrimiento y a mí me gusta pensar, yo esto no lo dice en ningún sitio, pero a mí me gusta pensar que cuando Jesús estaba en la cruz tenía náuseas, ¿no? Porque como yo las tenía cuando hacía quimio, pues que Jesús vivió eso conmigo, ¿no? Y que Jesús, cuando estaba ahí subido en esa cruz, se acordaba de mi quimio. Y entonces, bueno, eso es lo que me ayudaba en esos momentos tan complicados a sobrevivir, ¿no? Esto que estás contando me está trasladando, y yo creo que es bueno que lo pongamos aquí en el programa. Uno entra hoy en hospitales que incluso pues hoy han pertenecido a una institución religiosa, llevan el nombre de un santo, de la Virgen, de nuestro Señor, y han retirado los crucifijos, las cruces, porque dice, bueno, es que hay gente que le puede molestar. Pero también yo estoy pensando en lo que tú estás aquí contando, y es que hay gente que le puede ayudar un montón en la situación que tú bien has relatado, y ver un crucifijo como es una fuerza, en fin, un consuelo, que también el otro tiene derecho a poder tener una cruz, un crucifijo, un Señor donde poder apoyar su enfermedad, su situación. Yo, mira, y siempre, desde el día 1, yo tenía un sacerdote que era mi director espiritual, sí, que vino al hospital el primer día a verme, cuando aún no sabían ni lo que era, y me dijo, ¿has podido coger una cruz de casa? Y le dije, no, porque he salido corriendo. Me dijo, te dejo la mía.
me la devuelves el día que estés mejor, que te cures. Y yo, perfecto, me la quedé. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que no me curé, ¿no? Y fueron pasando los años y esa cruz era mi consuelo. O sea, yo hacía quimio y lo que siempre me llevaba era la cruz, porque a mí me gustaba notar el tacto de Jesús en mis dedos, ¿no? Cuando lo estaba pasando mal, pues pasar ahí y pensaba, Jesús, tú esto lo has pasado conmigo, tú esto lo has pasado por mí, ¿no? Después fue muy bonito porque tuve la suerte de ir a Tierra Santa y perdí la cruz un día rezando por la noche en el Calvario. Esa cruz. Mi cruz, la que siempre había llevado, se quedó en el Calvario. Llegué al hotel y pensé, ¿dónde está mi cruz? Sí, sí. Y el Señor quiso, pues por cosas de la vida, ¿no?, que esa cruz se quedara allí en el Calvario. Y ponemos un aviso, si alguien va a Tierra Santa y va al sí, Calvario y la encuentra, que por aquí favor, Miki Feliu. No, me encantaría. O sea, siempre le he dicho que si alguien encontrara una cruz, era así, marroncita, tenía a Jesús, era en Bueno, ponemos el aviso aquí en La Espada en Radio María. Cruz perdida en el Calvario de Miki Feliu. Exacto. Y que yo estaría súper agradecido de recuperarla, ¿no? Pero al final el consuelo queda la cruz. Y también muchas veces, ¿no? Yo creo que la gente que hemos tenido la suerte de tener fe tenemos un poco la obligación de transmitirla a los demás, porque al final en un hospital lo que más consuelo puede dar es Jesús, ¿no? Que es el que viene, el que consuela, es el médico. Y muchas veces, pues por miedo, por vergüenza, dejamos de hablar de estas cosas o dejamos de transmitir lo más grande que hemos vivido. Y al final es esto, ¿no? Pues a veces estamos privando a personas, pues, de su consuelo más grande, ¿no? Porque al final, para una enfermedad así, consuelos humanos cuesta encontrarlos, ¿no? Pero consuelos en el cielo, pues hay muchos. Animamos así a todos los que están en la pastoral de la salud, a los que están en el ámbito de lo que es el hospital, la clínica, enfermeras, personal de servicio, médicos, les animamos a que puedan llevar ese consuelo del crucificado, que tanta luz y tanta fortaleza nos da, y hacer posible que haya en habitaciones esa cruz que tanto puede ayudar y que también tienen derecho los que les viene muy bien el que esté ahí la cruz. Hoy hay algo que me impresiona, Miki, y es que con tus 23 años y llevando desde los 15 pues esta cruz, pues estás entusiasmado por la vida, donde pues hoy eres del Barça, me has comentado, aunque bueno, somos del Madrid, pero bueno, nos llevamos muy bien en este momento. Y luego también pues el hacer una carrera, el lograrte hacer derecho, e incluso pues hoy estás hasta de novio, ¿no? Sí, ¿Cómo se llama la chica? Sofía, muy bien. Sí. Y bueno, ¿y no está reñida la enfermedad con todo esto? Al revés, ¿no? La enfermedad sí, pero la fe no. O sea, a mí hay una historia que me gusta mucho, otra historia, ¿no? Para irlo entendiendo. Esta es muy corta. Es de un pueblo que pide a Dios que llueva, porque dependen de la lluvia para cosechar. Y no llueve. Entonces hay un día que dicen a las 5 todos a la plaza para pedir que llueva. Van todos a la plaza y solo hay un niño pequeño que lleva un paraguas, ¿no? Y ese paraguas es la fe. Ese paraguas es decir, yo sé que Dios lo puede todo y sé que Dios va a hacer que hoy llueva, por eso me traigo mi paraguas, ¿no? Entonces yo pensaba, si yo creo que Dios permite en mi vida, que Dios me va guiando, que la voluntad de Dios se va cumpliendo en mi vida y que Dios puede hacer lo que Él quiera con mi vida, ¿para qué voy a dejar de vivir como una persona normal? ¿Tengo una enfermedad? Sí. Pero al final, Dios puede curarme de esta enfermedad, si me quiere curar. Sí. Si me tiene que llevar al cielo, me llevará al cielo. Pero Él, puede curarme, ¿no? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo, de mi parte, tengo que poner todo lo que haya y tengo que vivir como una persona normal, una vida normal. ¿Y qué implica esto? Implica estudiar una carrera, implica, ¿no? Pues cuando empecé a salir con Sofi hubo muchos meses de mucho discernimiento de, Señor, realmente... Pobre chica, ¿no? La estamos metiendo en un embolado aquí que... ¿Se lo digo o no se lo digo? Sí, claro. Yo se lo decía, pero ¿tú estás segura? Y ella, que sí, yo esto es porque no eres consciente de todo lo que implica, ¿no? Pero sí que lo era, ¿no? Y al final, un poco lo que he aprendido es que si tú haces las cosas con todo el amor del mundo, con todo el amor que Dios te ha dado, eso siempre da un fruto, punto número 1, y siempre es bueno, ¿no? O sea, si yo quería a Sofi con todo mi corazón y con todo como Jesús me había enseñado a querer... acabara como acabara la historia, habría valido la pena. Si yo me moría, habría valido la pena. Si lo dejamos, habría valido la pena, ¿no? Y entonces es decir, no centrarse tanto en el futuro, sino centrarse en poner todo el amor que tenemos en el momento presente. El tiempo se nos va y yo creo que hay algo que no nos podemos ir en este tiempo y es, ¿qué consejo tú darías? Por un lado, a los que están enfermos y llevan esa cruz y por otro lado, a los jóvenes que les falta proyecto.
Yo consejos siempre me cuesta mucho darlos. Os diría una cosa que hay que recordar mucho, y es que Dios es muy fiel, pero extremadamente fiel. A veces nos pensamos que Dios me va a fallar, Dios nunca decepciona, ¿no? Lo que pasa es que a veces nos creamos expectativas o nos creamos cosas en nuestra cabeza que Dios no nos ha prometido, ¿no? Pero acojamos todas las promesas que nos hace Dios y sepamos que Él las va a cumplir, que Él nunca nos va a decepcionar y nunca nos va a soltar, ¿no? Entonces, mi consejo es buscar a Dios con todo el corazón. Si lo habéis encontrado, buscarlo más. Si no lo habéis encontrado, pues poneros a buscarlo, ¿no? Que es lo que os va a cambiar la vida. Muy bien, pues dejamos este consejo para los que llevan cruz y los que tienen que proyectarse en la vida en su edad. Miki, ha sido un gustazo tenerte aquí en nuestro programa de La Espadaña del día de hoy con todo tu testimonio. Caminando, compartes lo recibido, has entregado tus manos y tu voz para conocer al Salvador. Llegamos así a nuestro final del programa del día de hoy de La Espadaña con Miki Feliu, joven de Barcelona de 23 años, acabando Derecho, que nos ha podido relatar este testimonio tan maravilloso de lo que supone encontrarse con 15 años en una enfermedad de un cáncer y que lo lleva pues con tanto brío, con tanta luz y que no cabe duda que ayuda a mucha gente en su entorno a saber llevar las cruces que nuestro Señor nos pone y que hace que venga a brillar ese rayo de ilusión, de esperanza que nos comporta la fe. Vaya nuestro programa de manera especial para todos aquellos que se encuentran en los hospitales, en las clínicas con las enfermedades y percibir lo que supone la fuerza del Señor crucificado. Un saludo desde Radio María en La Espadaña y quedamos emplazados hasta el próximo programa. Dios mediante. Empeño, su recompensa tendrá. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.